¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Los saluda Kelly Medina Mendoza y a continuación les damos los titulares de las principales noticias judiciales. Sistema de inteligencia artificial ayudará a jueces a acelerar procesos de violencia familiar y centrarse en aquellos más severos. Presidente del Poder Judicial otorga competencia a Cortes para celebrar convenios con gobiernos regionales y mejorar servicio de justicia. Esta noche, en nuestro informe especial, todo sobre la extradición a los Estados Unidos del holandés Joran van der Sloot. Vamos con el desarrollo de la información. El sistema de inteligencia artificial permitirá a los jueces acelerar mucho los procesos de violencia contra la mujer. Este sistema, que se encuentra en fase de elaboración, ayudará a los magistrados a abocarse principalmente a los casos de violencia severo o muy severo. Veamos los detalles en la siguiente nota. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en un trabajo articulado con la Gerencia General del Poder Judicial, vienen trabajando un modelo de inteligencia artificial, al que han denominado Amauta Pro. La propuesta de incorporar inteligencia artificial en los procesos judiciales que ha formulado Lima Norte tiene como objetivo mejorar el servicio de justicia en el sistema de protección contra la violencia familiar. Este sistema, que aún se encuentra en fase de elaboración, solucionará de manera automatizada casos de violencia simple o recurrente, lo que será de gran ayuda para los magistrados para conceder mejores medidas de protección. Es un modelo estadístico en una primera etapa y un modelo predictivo en una segunda etapa. Un modelo estadístico que permita clasificar qué tipo de medidas de protección requiere la víctima a partir de discriminar si el hecho denunciado es violencia física o psicológica. Esto significará que el magistrado solo se concentrará en emitir medidas de protección en casos de violencia severo o muy severo, lo cual permitirá evitar posibles feminicidios. El 80% de casos sencillos. Ese 80% de casos sencillos debería dejarse a la automatización a través de la inteligencia artificial para que se clasifique el tipo de violencia y se otorgue una medida de protección. Explicó que esto hará que el juez se concentre en ese 20% en donde se encuentran los posibles casos de feminicidio, que si se analizan con el tiempo y rigurosidad debidas, se estarían evitando. Tenemos que utilizar las tecnologías de la información para ayudar al juez a mejorar su trabajo y a expedir más y mejores resoluciones en favor de la víctima de violencia. Finalmente, Lorenzo Castope dio a conocer algunas cifras sobre la emisión de medidas de protección dadas en su jurisdicción. En Lima Norte, por ejemplo, en el año 2022 se han emitido 23.000 medidas, de las cuales 18.000 son medidas concedidas y 5.000 son medidas no concedidas. El juez superior anunció que se tiene como meta concluir esta primera etapa a fin de año y que para ello cuentan con el apoyo de la Gerencia General del Poder Judicial y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Les contamos que el presidente del Poder Judicial otorgó competencia a las Cortes de todo el país para celebrar convenios con gobiernos regionales y locales a fin de mejorar los servicios de justicia. Dentro de mi vocación de centralista, hemos aprobado en el Consejo Ejecutivo la delegación de facultades en los señores presidentes de Corte para suscribir convenios con los gobiernos regionales y locales en materia de infraestructura, en materia de levantamiento incluso de expedientes técnicos. Y de esta manera pues se pueda mejorar la infraestructura del Poder Judicial. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó delegar a los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia la competencia de celebrar convenios con gobiernos regionales y locales para la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Estas decisiones se concretarán previo acuerdo en el Consejo Regional, Consejo Municipal y los órganos competentes.
Esto va a repercutir en la medida en que con la cooperación de los gobiernos regionales y locales se va a construir locales. Pues esta infraestructura es necesaria, no contamos con los recursos, pero ya hemos hecho contacto con los gobernadores regionales, los presidentes de corte están autorizados también a ello y yo espero que el próximo año empecemos a ver ya locales construidos de esta cooperación. La medida fue dada en el marco de la reciente promulgación de la Ley 31774, que autoriza a los gobiernos regionales y locales a ejecutar inversiones para la mejora de la infraestructura sin que ello implique subordinación alguna de la Administración de Justicia. Esto es muy importante porque los presidentes de corte, bajo la dirección todavía de la gestión nacional, vamos a encontrarnos en posibilidad de colaborar, tender puentes con los gobiernos regionales y locales para posibilitar cerrar brechas en infraestructura en cada corte superior. Sí, y esto es una pauta que ha marcado la gestión del doctor Arévalo, descentralizar algunas de las potestades que estaban en Lima en los presidentes de corte, dotándonos de una mayor fortaleza para tomar decisiones que puedan servir para dotar a las cortes además de infraestructura y de equipamiento también. Esta medida se dicta a iniciativa del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, dentro de la política descentralista que plantea su gestión para que las diversas dependencias de este poder del Estado funcionen con celeridad y eficacia. El presidente de la Corte Superior de Arequipa, César de la Cuba Chirinos, dialogó con Justicia TV sobre el éxito que ha tenido dicha corte sobre el uso de botón de pánico, que incluso ha motivado que dicha corte sea premiada por el trabajo que realiza para evitar la violencia contra la mujer y el grupo familiar. Veamos. Instalación, tenemos más de 1025 botones de pánico instalados, de los cuales 745 en oportunidades se han instalado estos botones y ha habido intervención inmediata por parte de los operadores. Arequipa es la segunda ciudad con mayor índice de violencia hacia la mujer y ante esta realidad los jueces de este distrito judicial pusieron en funcionamiento la sala de monitoreo del botón de pánico que permite auxiliar a la víctima de agresión y así evitar un posible feminicidio. El presidente de la Corte de Arequipa nos explica cómo funciona. En vivo se va a detectar los botones de pánico activados por las víctimas desde sus teléfonos móviles e inmediatamente la respectiva toma nota de dónde se ha activado, qué víctima es y mediante los medios virtuales se pone en comunicación con los efectivos policiales para que vayan hacia el domicilio de la víctima o el lugar donde se encuentre la víctima y vean su situación en ese mismo instante. Aquí trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, inclusive feriado, la administración del módulo de violencia contra la mujer. El titular de la Corte de Arequipa también nos habló sobre la cooperación de los agentes de seguridad, como es la Policía Nacional, y miembros de Serenazgo, quienes acuden ante el llamado de socorro de la víctima. Que al momento de dar noticia por medio de medios virtuales, los WhatsApp, que tenemos grupos por comisarías, entonces a partir de ahí los efectivos policiales se constituyen donde la víctima, verifican su situación. Esta buena práctica que hoy fue premiada por la Comisión de Justicia de Género ha sido un trabajo en conjunto que incluye a la presidencia, los jueces e instituciones aliadas que se están sumando a la lucha contra la violencia. Fue una iniciativa de los jueces, vieron la necesidad de cómo en vivo, en tiempo real, monitorear la situación de las víctimas. Todo aporte es importante y suma para que la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar pueda parar en todo el país. Huaycán es una de las zonas de Lima con mayor índice de violencia contra la mujer. Teniendo en cuenta ello, la Corte Superior de Justicia de Lima Este implementó en esta jurisdicción el botón de pánico para brindar protección inmediata a las mujeres víctimas de agresión. En lo que va del año se han registrado aproximadamente 58 feminicidios en el Perú. Aproximadamente 2 muertes de mujeres al día, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta realidad no escapa de Lima Este y ante el alto índice de agresión contra la mujer, el Poder Judicial implementó el botón de pánico. Va a ayudar para que las víctimas recurran inmediatamente ante una situación de peligro, presionar el botón rojo de pánico y estar auxiliadas, sentirse de que ellas van a ser auxiliadas, protegidas. La presidenta de la Corte de Lima Este, Rosemary Parra Rivera, firmó un acta de compromiso de monitoreo de las llamadas de emergencia con la comisaría de Huaycán y el serenazgo de la municipalidad de Ate. Que acá en la jurisdicción de Huaycán
existe bastante con el tema de las medidas de protección, ya que con ese botón de pánico nos puede facilitar de manera rápida a llegar al lugar, ¿no? Al lugar y asimismo atender y realizar, como el mismo nombre de botón de pánico y el concepto dice, de manera eficiente, eficaz, llegar al lugar. La presidencia de la Corte se comprometió a adoptar las medidas administrativas para garantizar que se efectúe la instalación y configuración de la aplicación Botón de Pánico en los equipos de telefonía celular de las víctimas. Se entregará usuario y contraseña al comisario y efectivos policiales, al mismo tiempo al serenazgo de ATE. Este aplicativo, que sirve como medida de protección a las víctimas, puede evitar futuros feminicidios, ya que permite enviar una ubicación geográfica a la central de monitoreo de la policía o serenazgo, permitiendo una acción de auxilio eficiente y célere a las mujeres e integrantes del grupo familiar que se encuentren en peligro. El juez superior de Ancash, Edín Campos, reafirmó la voluntad de los jueces de las 35 cortes del país para contribuir al incremento de la producción jurisdiccional desde sus despachos de manera virtual o presencial. Según resolución del Poder Judicial, los jueces deberán obligatoriamente realizar las audiencias desde sus despachos. Es decisión del juez que las mismas se desarrollen de manera virtual o presencial. Nos parece una medida acertada que se reitera la voluntad del Consejo Ejecutivo para que los magistrados puedan realizar su trabajo y realizar, por supuesto, las audiencias de manera normal. Esto permite que la producción se mantenga, se incremente y se pueda cumplir con todas las metas jurisdiccionales que tenemos en las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. Lo importante es de que las audiencias se realicen de manera virtual para que las partes procesales como los abogados, los fiscales, los agraviados, demandantes o demandados con la presencia virtual del juez pueda asegurar su presencia y esto permita que no se frustren las mismas. Establece que los despachos que se estén utilizando el expediente judicial electrónico, la presentación de escritos será estrictamente a través de la mesa de partes electrónica. Asimismo, las Cortes Superiores de Justicia del país deberán implementar las mesas de partes física necesarias acorde al flujo de litigantes, en las cuales se recibirá la documentación de manera excepcional, cuando no sea posible su recepción en forma virtual, a la que se accede mediante el aplicativo de citas electrónicas para mesas de partes. En forma adicional a lo que ya tenemos, la mesa de partes virtual, la mesa de partes física. Cuando las partes quieren presentar algún documento cuyo volumen no lo puedan ingresar a través, por ejemplo, del intranet. Vamos a suponer que un demandante, un demandado, un agraviado, un imputado quieran presentar un libro. Va a ser muy difícil de poderlo presentar de manera física o de repente no tienen el acceso de poderlo escanear y por eso se establece que las Cortes Superiores de Justicia del país pueda disponerse la creación de esta mesa de partes física para la presentación de esta clase de documentos de manera voluminosa, lo cual nos parece también bastante acertada. Precisa que los jueces y juezas deben atender de manera presencial o a través de la herramienta informática El Juez Te Escucha, Programa Tu Cita a los abogados y partes procesales. En tanto, la Oficina de Control de la Magistratura deberá realizar el control presencial de la asistencia y permanencia de jueces y juezas de los diversos niveles, debiendo informar cada 15 días la labor realizada al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Lo más importante es de que los magistrados demos un ejemplo, demos un mensaje al país, porque ¿qué es lo que quiere la población? Quiere que se administre justicia con celeridad, que se administre justicia dentro del plazo razonable y se le dé respuesta rápida a las pretensiones, a su conflicto judicial. Y creo que con esta clase de resolución el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está demandando, está demostrando que efectivamente los jueces debemos cumplir con la carga procesal y los estándares jurisdiccionales para el cumplimiento de nuestras metas anuales. Y con éxito se llevó a cabo la premiación del primer concurso nacional de reconocimiento de buenas prácticas de los servidores judiciales en materia de derecho contra la violencia a la mujer. Melody Sánchez nos ha preparado el siguiente informe. Tenemos que de alguna manera luchar para frenarlo, la violencia, y también para sancionar a quienes la ejecutan. Fueron las palabras del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, durante la ceremonia del primer concurso nacional de reconocimiento de buenas prácticas desarrolladas por operadores de justicia en materia de violencia contra la mujer en el auditorio Carlos Zavala.
es política institucional del Poder Judicial la protección de la mujer ante la problemática de la violencia hacia la mujer. Los jueces tienen el papel de protección y sanción, puntualizó el doctor Arévalo. Consideramos la lucha contra la violencia hacia la mujer como un punto importante. Por eso, acá les digo que estamos comprometidos totalmente en este trabajo. Por su parte, la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Género de este Poder del Estado, refirió que estas iniciativas contribuyen de forma directa o indirecta a incorporar la igualdad de género en la atención, tratamiento y resolución de conflictos como parte de la estrategia de abordaje para erradicar la violencia. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el SNEC, este SNEC tan importante y fundamental precisamente para combatir la violencia hacia las mujeres, esa violencia que afecta a los derechos humanos, esa violencia que hace percibir que en un país donde se ejerce la misma contra las mujeres no podemos hablar de un país en democracia y con igualdad. El evento contó con la participación de altas autoridades del Poder Judicial, la Comisión de Justicia de Género, la Embajada de Alemania, la Unión Europea, así como operadores de justicia y público en general. El Estado peruano está llevando a cabo esfuerzos importantes para atender esta problemática. Sin embargo, la violencia contra las mujeres continúa siendo un profundo problema social que afecta a 7 de cada 10 mujeres en el Perú en algún momento en sus vidas. El incremento de casos de feminicidio evidencia la necesidad de fortalecer y articular los mecanismos de prevención y justicia para garantizar su eficacia. La Sala Penal Especial reprogramó para el 28 de junio el inicio del juicio público al ex juez de Tacna, Jesús Tejada Segarra, procesado por el delito de encubrimiento personal al suscribirse supuestamente oficios fraudulentos que beneficiaron a procesados por tráfico de drogas. Debido a la ausencia del acusado, el ex juez de Tacna, Jesús Ruderico Tejada Segarra, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió reprogramar la audiencia para el 28 de junio a las 2:30 de la tarde. A Tejada Segarra se le acusa por el presunto delito de cohecho activo específico en agravio del Estado peruano. Por equidad y por esta única vez, este colegiado especial considera atendible el pedido de la abogada defensora del procesado Tejada Segarra para los efectos de reprogramar el inicio de esta audiencia. El Tribunal Supremo, presidido por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga e integrado por la jueza Inés Villabonilla y el doctor Walter Cotrina Miñano, quien es el director de debates, atendió el pedido de la abogada del ex magistrado de Tacna, quien no pudo estar presente por tener otra diligencia. Ruderico Tejada, quien fue condenado a 8 años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento personal simple y agravado, sentencia otorgada en esta misma sala de la Corte Suprema, pero que fue apelada por la defensa del procesado, por lo que aún no se ejecuta hasta que sea resuelta. Liliana Choi nos presenta en un informe especial una extraordinaria crónica de la extradición a los Estados Unidos del ciudadano holandés Joran van der Sloot, quien cumplía en Perú una condena por homicidio. Veamos el informe. Fuertemente custodiado por la policía, fue trasladado Joran van der Sloot desde la cárcel de Ancón 1 en la capital hacia un aeropuerto militar donde la policía peruana lo entregó a los agentes del FBI. Se ha verificado su estado de salud, está óptimo. Igualmente, Estados Unidos con los miembros del FBI conducen con un médico también. Bueno, él está tranquilo, ha sido tratado, se ha respetado sus derechos humanos. El principal sospechoso de la desaparición de Natalie Holloway en Aruba 2005 será procesado por los presuntos delitos de fraude y extorsión contra la madre de la jovencita, a quien pidió dinero a cambio de información falsa sobre la ubicación de sus restos.
El gobierno peruano entregó a Van der Sloot en custodia temporal, pues cuando termine el proceso en Estados Unidos, deberá regresar a Perú a terminar de cumplir su sentencia de 28 años por la muerte de Stephanie Flores, la peruana a quien el neerlandés confesó haber asesinado en el 2010 tras una partida de póker en un casino y alterado porque en un descuido la jovencita descubrió en su computadora información que lo vinculaba al caso Holloway. Las autoridades americanas y peruanas han firmado una carta de garantía en la que las autoridades americanas se comprometen a devolver a este ciudadano a que cumpla su condena una vez que termine el proceso en los Estados Unidos. El abogado de Van der Sloot presentó un recurso de habeas corpus para impedir la extradición, pero no tuvo éxito en el Poder Judicial. A Joran van der Sloot no se le ha respetado sus derechos a un debido proceso, no se le comunicó que tenía un proceso de extradición temporal. El proceso en Estados Unidos podría durar 1 año o más, con otro abogado que lo patrocine en Alabama. Yo creo que no va a tener un juicio justo, porque en Estados Unidos los que deciden si es culpable o inocente es un jurado. Esos jurados son personas comunes que son influenciados por los medios periodísticos. En Estados Unidos se ha producido un linchamiento mediático, sobre todo en Birmingham, en Alabama. Según el abogado Altés, si es encontrado culpable de los cargos por fraude y extorsión en Estados Unidos, Van der Sloot recibiría 40 años más de prisión, que se sumarían a los 15 que le restan por cumplir en Perú por la muerte de Stephanie Flores. Asegura entonces que su cliente está resignado a lo que viene. El mismo Joran me ha dicho que él sabe que va a terminar sus vidas en prisión. ¿Entiendes? Entonces lo que él está buscando es que todo el tiempo que va a terminar en prisión, que lo haga lo más cómodo posible, ¿no? Tiene un sitio donde él pueda leer, él está escribiendo sus memorias, está escribiendo un libro. Él es una persona muy inteligente. Coincidencias del destino, la estadounidense Natalie Holloway desapareció un 30 de mayo, el mismo día que fue asesinada la peruana Stephanie Flores 5 años más tarde. Holloway, quien fue declarada muerta por las autoridades de Estados Unidos, fue vista por última vez junto a Van der Sloot y otros 2 hombres cuando salían de un club de Aruba hace 18 años. Su cuerpo nunca se encontró y la Fiscalía de la isla abandonó el caso señalando pruebas insuficientes. Este viernes 9 de junio, el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria resolverá si acepta o no el pedido de 28 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama Lilian Paredes, quien se encuentra en México y afronta cargos de corrupción. En primer lugar, quiero decir que lo único delito que cometí es dar permiso para que ingrese el señor Espino, que yo nunca me reuní porque él nunca pisó el despacho. Es lo único que puedo decir. Después, en ningún momento conversé con el señor Espino, nada. Todo es mentira. Con estas palabras, la ex primera dama se defendió en la última audiencia, antes que el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria dicte la resolución de otorgarle o no los 18 meses de prisión preventiva que está pidiendo la Fiscalía para ella y sus hermanos Walter y David Paredes. La esposa de Pedro Castillo agradeció al juez por permitirle la palabra por el lapso de 1 minuto y dijo que ella no miente ni dice cosas falsas. Soy cristiana y no me gusta mentir ni decir cosas falsas. De manera virtual, Lilia Paredes, quien está asilada en México junto a sus 2 menores hijos, ha venido participando de cada una de las audiencias, donde se le investiga por el presunto delito de organización criminal y lavado de activos. Este viernes 9 a las 4 de la tarde, el juez Raúl Justiniano, a cargo del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, resolverá si cambia la medida impuesta de comparecencia simple a prisión preventiva, luego de escuchar los argumentos que presentó el fiscal José García ante la acusación de los abogados de no presentar un caso sólido que amerite cambiar la medida. Hemos presentado los elementos de convicción que sostienen la vinculación hasta este momento de la investigación, que nos lleve justamente a eso, a encontrar si es que hay o no responsabilidad penal de una persona, que a la luz de lo actuado hasta la fecha de hoy, hasta el sol de hoy, estaría vinculado a los hechos criminales que se están imputando en su contra.
Por otro lado, los abogados de los investigados rechazaron que la Fiscalía tenga elementos concretos para cambiar la medida de sus patrocinados. No me trae elementos fundados, concretos, objetivos, que son propios para limitar la libertad de un ser humano. En audiencias anteriores, la Fiscalía asegura que la ex primera dama puede ser condenada a un mínimo de 8 años de prisión y que se le atribuye de ser coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado. El equipo especial de fiscales contra la corrupción atribuye a Lilia Paredes y sus hermanos a dedicarse a las licitaciones públicas fraudulentas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la Buena Pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley. Es momento de hacer una pausa en el programa. Ya retornamos. Estamos de retorno aquí en Justicia TV. Vamos a ver las noticias del ámbito judicial de nuestras regiones. La Corte Superior de Arequipa puso en funcionamiento un nuevo juzgado de paz que contribuirá a dar una mayor rapidez y cobertura a los procesos que presentan a diario los litigantes. Veamos los detalles. La Corte Superior de Justicia de Arequipa puso en funcionamiento el 11º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente, que contribuirá a dar una respuesta más oportuna a los expedientes de usuarios que tramitan beneficios laborales. El presidente de la Corte de Arequipa, César de la Cuba Chirinos, mostró su satisfacción por la implementación de este nuevo órgano jurisdiccional que permitirá un servicio de justicia más célere. El 11º Juzgado de Paz Letrado de Arequipa estará a cargo de la jueza Natalí Tapia Cáceres, quien junto a su equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de resolver la carga procesal que será redistribuida por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este juzgado es el primero en ser implementado de los 7 creados para beneficio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Y si queremos tener una justicia célere, oportuna y eficiente, necesitamos contar con más instrumentos, en este caso más juzgados, para poderlo eso plasmar en la realidad. Más de 700 postulantes rindieron examen de conocimiento en concurso público para selección de personal en la Corte Superior de San Martín. Veamos los detalles. A fin de optimizar las labores jurisdiccionales y administrativas en la Corte de San Martín, la Comisión Ad Hoc de Selección de Personal convocó a un concurso público en donde se presentaron más de 700 postulantes, de los cuales 35 ocuparán plazas para nuevos juzgados. El personal seleccionado laborará en los 5 nuevos órganos jurisdiccionales que funcionarán próximamente en este distrito judicial. El proceso de evaluación técnica se realizó de manera presencial y en otros casos virtual, debido a que también hubo postulantes de otros lugares. Los aspirantes al cargo rindieron su evaluación de conocimientos en la institución educativa Ignacia Velázquez y en la sala de audiencias de la sede central de la Corte Superior de San Martín. Con este concurso público se cubrirán 7 plazas en la sala mixta de Yurimaguas, 7 en el juzgado de trabajo de Moyobamba, 5 en el módulo corporativo laboral de Tarapoto, 8 en el juzgado de familia de Yurimaguas y la misma cantidad en el juzgado de familia de Uchiza. Tenemos ahora un despacho de Cintia Salí Rosas desde Trujillo, donde el presidente de la Corte de Justicia, Víctor Burgos Mariño, anunció la implementación de una unidad de flagrancia.
Gracias, compañeros de Justicia TV. Nos encontramos a las afueras de la sala plena de la Corte de la Libertad, en donde acaba de realizarse una reunión interinstitucional para mejorar el servicio de administración de justicia en materia de flagrancia. Cuéntenos, presidente, acerca de estas acciones que han concretado el día de hoy. Muy buenos días. En primer lugar, para saludar al señor general y a todos sus oficiales presentes aquí. Efectivamente, nos hemos reunido para trabajar el tema de la nueva unidad de flagrancia de la ciudad de Trujillo. Es importante que la colectividad sepa la preocupación conjunta que tiene la policía y también el Poder Judicial, en este caso, de poder activar una unidad de flagrancia para nuestra ciudad, a efectos de poder dinamizar todos los casos de flagrancia que ocurren en los distintos distritos de la ciudad y que por la distancia no pueden ser llevados hasta el Porvenir. Por eso queremos señalar además que hay el firme compromiso interinstitucional de poder dar una respuesta rápida al crimen de todas las instituciones aquí presentes, ¿no? Estaban hablando acerca de una unidad de flagrancia para acercar el acceso a la justicia a la población, no solamente en el Porvenir, sino también aquí en Trujillo. Sí, claro, porque como ya lo hemos señalado, hay una barrera infranqueable que ha limitado mucho la capacidad operativa de la unidad de flagrancia del Porvenir, que es la distancia. Llevar un detenido desde Salaberry o desde Buenos Aires o Víctor Larco hasta el Porvenir es muy oneroso y generalmente eso es una brecha que dificulta su rápido procesamiento. Tenerlo aquí, por el contrario, cerca al laboratorio, cerca a las oficinas policiales, fiscales, va a dinamizar sin duda alguna el trabajo de respuesta rápida e inmediata a los procesos inmediatos en flagrancia. También nos encontramos con el general Augusto Ríos Tirabanti. Cuéntenos un poco acerca del trabajo que pueden ustedes hacer desde la policía para mejorar ese servicio. Sí, justamente conversábamos con el doctor, hemos hecho una reunión fructífera donde vamos a estrechar nuestros lazos de articulación para implementar una nueva unidad de flagrancia que genere una aplicación de justicia más rápida y efectiva. Así es. Ustedes desde la policía, ¿cuáles son las falencias que han encontrado en este tema en específico? Bueno, como bien lo ha dicho el doctor, un tema de distancia, un tema quizás de espacio, pero cuando hay voluntad se busca superar todas esas deficiencias. Entonces, justamente aprovechando la voluntad del doctor y la predisposición nuestra, nos reunimos para implementar una nueva unidad de flagrancia y aplicar una justicia más rápida y efectiva en favor de la libertad y el pueblo trujillano, ¿no? Muchísimas gracias, general. Fueron declaraciones del presidente de la Corte y el general de la PNP. Continuamos con ustedes en estudios. Gracias, Cintia Sali Rosas, desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Ahora vamos con nuestro compañero Alfredo Linares, de la Corte de Cañete, quien nos reporta sobre cómo se llevó a cabo en esta jurisdicción las celebraciones por el Día de la Bandera. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete, a nombre de los señores y señoras jueces, personal jurisdiccional y administrativo de este distrito judicial, participó de la ceremonia cívica este 7 de junio al conmemorarse el 143 aniversario de la Batalla de Arica y día de renovación del juramento de fidelidad a la bandera, rindiendo homenaje a los titanes del Morro, quienes bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, jefe de la Plaza de Arica, decidieron legar al pueblo peruano una sublime lección de amor a la patria con su sacrificio, destacándose la cita que el ínclito héroe remite a su esposa en una última misiva: nunca reclamen nada para que no crean que mi deber tuvo precio, confiriéndose a dicha sentencia un invaluable significado en el quehacer judicial cotidiano, distinguiendo el espíritu de cada funcionario y servidor público, especialmente de aquellos llamados al servicio de la justicia. Desde la Corte Superior de Justicia de Cañete, Alfredo Linares para Justicia TV. La Corte Superior de Justicia del Santa se convertirá en la 7ª corte del país en elaborar programas para el canal del Poder Judicial. Desde el próximo viernes a las 7 de la noche por Justicia TV no puede perderse Noticia Judicial en la Corte del Santa. Veamos los detalles.
Un nuevo microprograma se une a la familia de Justicia TV y esta vez llega desde la Corte Superior de Justicia del Santa, que el próximo 16 de junio estrenará en nuestras pantallas Noticia Judicial, un espacio que contiene las noticias más importantes del quehacer judicial de esta provincia. Este microprograma, conducido por Erika Briceño Ramírez y producido por un importante equipo de profesionales de la Corte, se transmitirá todos los viernes a las 7 de la noche por la señal de Justicia TV. Con este nuevo programa ya suman 7 cortes del país que se unen a esta iniciativa del canal del Poder Judicial para mantener informados a los televidentes y seguidores sobre la labor que se realiza al interior del país. Hasta el momento, Justicia TV viene transmitiendo los programas Justicia al Día de la Corte del Callao. Los lunes a las 7:30 de la noche. No deje de ver el estreno del programa Justicia al Día de la Corte Superior de Justicia del Callao. Yacuna Judicial de la Corte Superior de Lambayeque. Los lunes a las 8 de la noche, al estreno del programa Yaicuna Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Así como Tu Amiga la Ley de Cajamarca, Perfiles de la Justicia de la Corte de Sullana, Justicia en Acción de Arequipa y el micronoticiero de la Corte de Ucayali. Se espera que en los próximos días más cortes del país se unan a la programación de Justicia TV. No olvide que usted puede seguir sintonizándonos en el 13.2 de la señal abierta, 55 de Claro TV y 551 de Movistar. Asimismo por nuestras redes sociales y canales aliados. El gobierno oficializó la declaratoria de emergencia en 18 regiones por el inminente peligro que significan las intensas lluvias que traerían consigo un posible fenómeno del Niño. Los detalles a continuación. Ante las intensas precipitaciones pluviales y un posible fenómeno del Niño, el gobierno oficializó la declaratoria de estado de emergencia en varios distritos de distintas regiones del país por el plazo de 60 días calendarios. Los gobiernos regionales que deberán acatar esta medida son Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco. Asimismo, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes también deberán cumplir con la disposición. Recordemos que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño advirtió que existe una alta probabilidad de que se mantengan las condiciones de un niño costero débil entre abril y julio. Si las temperaturas del mar continúan elevadas en los siguientes meses, podría generarse una alerta por el fenómeno del Niño hacia el verano del 2024. Ya con el inicio de la lluvia y con el calentamiento del mar, la presencia del Niño, deberíamos estar prevenidos, digamos, a partir de septiembre, octubre, diciembre, que podría presentarse, digamos, las mayores intensidades de este fenómeno y también las precipitaciones, inicio de precipitaciones que podrían sorprendernos con, digamos, con fenómenos de inundaciones, huaicos. La falta de personal especializado y débil capacidad de gestión a nivel regional y local son algunos de los factores que explican esta situación. El 89% de los gobiernos regionales y las municipalidades no tienen un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres aprobado y vigente. Y desde el 2017, el promedio de ejecución de los proyectos de prevención ha sido del 55%, casi 8 puntos porcentuales por debajo de inversión pública. Según el decreto supremo, los gobiernos regionales involucrados y los gobiernos locales comprendidos con la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil y la participación de los ministerios ejecutarán las medidas inmediatas y necesarias de reducción de muy alto riesgo existente. De esta manera, el gobierno declaró en estado de emergencia a varios distritos de las provincias del Perú ante el peligro inminente que significa un posible fenómeno del Niño. Vamos ahora con noticias internacionales. Alemania solicitó el arresto del director del Banco Central del Líbano, que se encuentra involucrado en un escándalo de corrupción. Un juez libanés impuso una prohibición de viaje al director del Banco Central, Riyad Salameh,
tras interrogarlo en relación con una orden de arresto emitida recientemente por la justicia alemana, la segunda que recibe este mes por presuntos delitos de corrupción. El magistrado Imad Kabalan lo llamó a declarar en Beirut por una orden de arresto alemana en la que se le acusa de fraude y blanqueo de capitales, y tras escuchar su testimonio, decidió prohibir que viaje fuera del país y confiscar sus pasaportes libanés y francés. Hace una semana, el magistrado tomó otra declaración por otra orden de arresto internacional, esta vez por una jueza francesa que fue reportada a la Interpol. El requerimiento francés es por una presunta conspiración criminal para cometer delitos castigados con 10 años de prisión, blanqueo de capitales en banda organizada y fraude fiscal agravado. El economista de 72 años está siendo investigado en varios países europeos por una serie de transferencias millonarias realizadas desde el Líbano. El funcionario lleva 3 décadas en el puesto y es acusado de ser el principal causante de la crisis en su país. Hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Justicia TV Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos mañana viernes por la señal en el canal 13.2 y en los canales 55 de Claro TV y 551 de Movistar. También por las redes sociales del Poder Judicial y en las 3 regiones por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de nuestra hermosa selva peruana. Nos vemos mañana. Chao, chao.